7, 8, 9, perfecto.
Bueno. Buenas tardes a todos. Estamos arrancando prácticamente en horario. Muchas gracias por los que vinieron antes para poder asegurarse un lugar a esta charla abierta con dos integrantes del equipo de antropología forense. En nombre del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, del cual soy director, quiero agradecer, como les decía, que estén acá en un día que es muy importante. Es el 2 de abril, es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y ese es el encuadre que les queremos dar desde el museo a esta conversación con estos dos amigos que vienen de culminar lo que entiendo que es una primera etapa de un trabajo muy importante, porque hay que seguir. Y sí, brevemente hacer alguna reflexión en torno al 2, los protagonistas son ellos, pero sí, como les decía, quiero encuadrar el acto en lo que son las actividades del museo. Ustedes saben que este es un museo muy nuevo, vamos a cumplir 5 años el próximo año, fue inaugurado el 10 de junio de 2014. El 10 de junio es el aniversario de la creación de la Comandancia Política Militar de Malvinas. Pero obviamente para todos los argentinos de cierta edad y para los que nacieron después del 82, la fecha, por ponerlo con mayúscula, dorado y demás, es el 2 de abril, no el 10 de junio. Nosotros estamos atravesados por la cuestión de la guerra y la posguerra, y es así que este feriado, que fue impuesto inicialmente por el último presidente de la dictadura militar, Reinaldo Viñone, retirado luego por Alfonsín, vuelto a instalar por el gobierno de la Alianza, etcétera, hoy nos convoca para recordar lo que deberíamos decir es incuestionable, que hubo centenares de argentinos que cumpliendo un deber cívico o porque habían elegido la carrera militar, les tocó combatir en el Atlántico Sur. Ahí es donde se acaban los acuerdos, después empiezan todas las discrepancias, pero pensamos que hoy no es un día para discrepancias, no es que no nos guste discutir, pensamos que hay que discutir, y este es un espacio para discutir, pero hoy es muy concreto el trabajo. Lo que nosotros le vamos a pedir a Maco Somigliana y a Mercedes Salado es que nos cuenten en qué consiste el trabajo de identificación y en qué consistió fundamentalmente lo que les tocó hacer en Malvinas. Quiero contarles que este auditorio se llama Orlando Pascua. Orlando Pascua es un excombatiente que falleció hace muy pocos años y fue de los primeros en llevar a cabo tanto las políticas de denuncia por malos tratos por parte de sus propios oficiales a soldados en Malvinas, encuadradas como delito de lesa humanidad, eso es algo que la justicia no ha resuelto, como también la demanda por las identificaciones. Entonces, me parece que es importante que sepamos el nombre del auditorio, que pongamos en ese contexto la fecha, y recalcar que el sentido profundo de que un museo sobre Malvinas esté en un espacio como este, el espacio para la memoria, que hay que aprender a decirle ex-ESMA, pero para mí la verdad que por edad sigue siendo la ESMA, es algo que nos enorgullece y que nos esforzamos por darle un sentido propositivo. Es decir, entendemos que lo que sucedió el lunes 26 de marzo en Malvinas es un escalón en el reencuentro entre los argentinos alrededor de Malvinas, de lo que es Malvinas, y que nos falta muchísimo, pero que en todo caso una instancia fundamental ha tenido que ver con el trabajo del equipo de antropología forense allá. Así que mi función va a ser meramente la de plantearles a estos dos amigos algunas preguntas orientadoras. Ellos son los verdaderos protagonistas. Buenas tardes. Aquí tenemos a Carlos Urraco también. ¿Es verdad que ibas a estar? No, sí ibas a estar. Perdón. Bueno, estamos. Carlos Urraco también. Que nos cuenten su trabajo y si el tiempo lo permite, dejaríamos abierto un espacio a preguntas del público. Ya me anticipo, si el tiempo lo permite, quiere decir dos cosas. Que podamos organizar la charla, cosa que corre por mi cuenta y por la de los panelistas, pero también cuando venga el momento de preguntas, que sean preguntas y no declamaciones. Así, la mayor cantidad de gente posible, si es que tenemos ese tiempo,
puede despejar aquello que no haya sido dicho durante la charla. Dicho esto, lo que yo haría es nuevamente agradecer y, bueno, sí pedirles que se presenten. Nosotros los conocemos, pero toda esta gente está acá, ¿no? Bueno, buenas tardes. Mercedes Salado, Puerto, es doctora en biología y es miembro del equipo de antropología hace unos 10 años. Carlos Urraco, también es miembro del equipo de antropología y yo me llamo Carlos Somigliana y somos miembros del equipo de antropología. Muy brevemente lo que le queríamos contar es cómo se generó el equipo, para que se entienda cuál es el trabajo que pudimos hacer en Malvinas. El equipo se formó en el año 84 básicamente con el objetivo de identificar las víctimas de la campaña de represión clandestina. Durante muchos años nos abocamos a esa tarea y aprendimos a hacer ese trabajo y fuimos incorporando avances tecnológicos que permitieron hacer mejor ese trabajo y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que cosas tan terribles, incomparables, pero tan terribles como había sucedido en la Argentina, habían sucedido en otros países. Así fue como ese trabajo de identificación se pudo hacer en otras latitudes, en prácticamente todos los continentes. Y habrán notado que poniendo como fecha el año 84 es muy cercano a Malvinas. Y creo que desde el principio uno de los proyectos que barruntábamos que en algún momento podíamos llegar a hacer era identificar a esos soldados que estaban con la tumba de soldado argentino solo conocido por Dios en Malvinas. Cierto que en el año 84 todavía las posibilidades técnicas de hacerlo eran bastante remotas. Lo cierto es que a partir del año 2012, de un pedido que se hizo a la entonces presidenta, se hizo una convocatoria a la Cruz Roja Internacional para que a su vez contactara con el Reino Unido. Yo quiero particularmente resaltar esto, porque de Malvinas, como de muchas otras cosas, se suele decir, muchas veces se suele decir sin demasiado fundamento, que es una cuestión de Estado. Con las vicisitudes que más o menos les vamos a ir contando, el proyecto de identificación de soldados argentinos en Malvinas se comportó como una cuestión de Estado, un proyecto de Estado. Porque más allá de ya les digo, de las diferencias que puedan haber surgido, esto empezó con otro gobierno que trató de llevarlo adelante y por distintos motivos, algunos de los cuales ni siquiera conozco cuáles fueron, no se pudo. Y a pesar de haber sido empezado por otro gobierno, quizá por el propio peso específico que esto tiene, que Malvinas tiene y sigue teniendo, y la convocatoria impresionante de ustedes hoy acá lo demuestra, hizo que este gobierno también lo asumiera y lo pudiera llevar a buen puerto. Me parece que eso es una cosa importante de señalar, independientemente de cuáles hayan sido, si las conociéramos en profundidad, los motivos por los que uno u otro lo hicieron, pero lo cierto es que ambos lo hicieron y por eso llegamos a este resultado. Tengo una pregunta para los tres, que es, Mako decía, bueno, que el surgimiento del equipo de antropología forense está directamente vinculado a las consecuencias de la dictadura cívico-militar. Fundamentalmente el origen es ese. A mí me gustaría preguntarles, antes de ponerse a trabajar específicamente sobre el tema de las identificaciones en Malvinas, ¿qué es lo que sabían sobre Malvinas? No. Bueno, Mercedes tiene la suerte o la desgracia de no ser argentina, entonces sabía bastante poco de Malvinas. Carlos y yo, que somos tocayos, yo en general me nombro como Mako porque siempre me han dicho así, él es Carlos, yo soy Mako. Carlos es por lo menos una generación más joven que yo y evidentemente va a ser importante que él cuente que tenía, pero en el caso de personas que yo tengo 57 años, que viví la guerra, que digamos, hay muchos más o menos coetáneos míos, la mayoría son más jóvenes, pero me parece que para los que vivimos ese momento, la sensación de irrealidad que tuvimos desde ese momento y que persistió durante mucho tiempo en que Malvinas seguía siendo como siempre el hermano pobre, siempre lo que llegaba al final, a lo que no se le daba suficiente importancia, a lo que
la sensación que yo tuve personalmente con Malvinas es esa, es que durante mucho tiempo no se le otorgó la importancia que tenía y que todos sentíamos que tenía, y poder haber trabajado en este proyecto, creo que grupal, pero también personalmente, fue una manera de saldar esa deuda. Hablan los jóvenes. Buenas tardes a todos. Igual que por ahí a muchos jóvenes que en la década del 90 pasamos por la escuela en Malvinas, siempre fue una cuestión de que no iba más allá de un acto escolar, ¿no? Y si bien en muchos aspectos nos explicaban un poco lo que había sido la guerra de Malvinas, para mí particularmente nunca me apropié mucho de lo que era el sentimiento con respecto a Malvinas. Siempre lo vi, digamos, como una guerra absurda, a chicos que habían sido a una guerra, víctimas también en algún punto del terrorismo de Estado y sobre todo lo que estaba pasando en aquel momento en nuestro país. Entonces la cuestión Malvinas siempre, por ahí lo comparaba un poco con la dictadura militar, me costaba un poco llegar a ese sentimiento de lo que implica por ahí la soberanía sobre las islas y la importancia de aquellos chicos que fueron a pelear a las islas. Obviamente en todo este proceso de lo que fue la iniciativa Malvina me cambió un montón la cabeza con respecto a eso. La cuestión de la soberanía la tomo mucho más ahora que por ahí que cuando era chico. Y la importancia, digamos, como decía Maco, de que Malvinas siempre fue el hijo olvidado, el que ningún Estado por ahí lo quería agarrar. Hoy estaba escuchando en la televisión a una mamá que decía que nunca el Estado le había dado nada, y eso a uno lo toca y me parece que es algo que como sociedad debemos retomar y debemos seguir luchando por una soberanía y sobre todo el acompañar a esos familiares que durante mucho tiempo han sido olvidados por los distintos gobiernos o por gran parte del Estado, y nosotros como sociedad debemos acompañar ese tipo de iniciativas. Yo, buenas tardes. No soy argentina, soy española, llevo 15 años trabajando aquí en Argentina. Y yo creo que, bueno, sí, soy española, pero desde fuera se sabía bastante de Malvinas. Nosotros vimos imágenes y hubo como una solidaridad con Argentina. No sé si porque era Argentina, porque era Latinoamérica, porque había muchísima gente aquí y allí, porque había como una cuestión de ida y vuelta entre Argentina y España, porque nosotros también teníamos Gibraltar, pero siempre hubo como un apoyo, una simpatía hacia Argentina en su guerra con Inglaterra. A mí me sorprendió mucho, puede que suene medio raro, cuando yo llegué a Argentina en 2003, una de las primeras imágenes que yo vi fue la gente en el subte, gente con un carnet de excombatiente de Malvinas pidiendo dinero en el subte. Yo venía de Guatemala, no es que viniera de España, del centro de Madrid, venía de un país muy complicado, pero me chocaba que en un país donde había una reivindicación de la soberanía indiscutible, hubiera gente que estaba acampando delante de la Casa Rosada, que había gente con un carnet de excombatiente pidiendo en el sur. Entonces ahí sí que nos dimos cuenta, o yo me empecé a dar cuenta de la otra cara de lo que no aprendimos fuera, que era la ausencia del Estado después de Malvinas. Eso sí no llegó tanto fuera. Sí la guerra, sí, bueno, la lucha, pero no lo que pasó. Yo creo que eso siempre ha sido un poco el silencio que hubo después. Y Maco, vos hablabas de vicisitudes, dijiste que algunas incluso se les escapan, pero a la vez
siempre tuvieron en la cabeza que en algún momento les iban a pedir trabajar en la identificación de los soldados en Malvinas. La cuestión es, cuando se produce eso, si pueden contarnos las etapas que el trabajo tuvo hasta llegar al momento del trabajo en el cementerio específicamente. Bueno, a partir de la convocatoria de la Cruz Roja, empezamos a trabajar junto con Cruz Roja, mucho antes de que hubiera todavía contacto con el Reino Unido, en cuál sería la forma en que se iban a tomar esas muestras. Se iban a tomar las muestras de los familiares de estos soldados que se sabía que habían muerto en Malvinas, que no eran parte del componente más grande de fallecidos en la guerra, que son muertos en el Belgrano. Entonces, de soldados que se sabía que habían muerto en Malvinas y que no estaban con nombre y apellido en el cementerio de Darwin. Eran unos 140, 138, 140 nombres. Buscar esos familiares, contactarlos, explicarles lo que se quería hacer, lo que se podía hacer, la factibilidad técnica del proyecto, y esto rodeado de una formalidad obvia, porque esto implicaba la intervención de la Cruz Roja, que para tomar esa intervención ponía ciertos requisitos que está muy bien que los pusiera, en cuanto a las formalidades que había que llevar adelante para tomar cada una de las muestras, que implicaba la presencia de un representante del Estado argentino, de un representante del Ministerio de Desarrollo Social, para ver cuáles eran las condiciones de las familias y si hay alguno de los beneficios que supuestamente el Estado les concedía que no se estaba utilizando, un miembro de la Escribanía General de la Nación para documentar el hecho, y nosotros como, digamos, la pata técnica, que explicábamos, insisto, la factibilidad técnica del proyecto y le explicábamos si quería o no quería ese familiar dar la muestra de sangre. Todo eso se hacía en unos formularios que hubo también que consensuar con Naciones Unidas. Y en cuanto a las etapas, es muy interesante la pregunta porque durante la primera etapa, digamos 2013, 2014, 2015 incluido, hubo picos de muchas tomas de muestra y otras mesetas en donde no pasaba nada, pero sobre todo durante esos 3 primeros años, tengan en cuenta que todavía no había ninguna noticia de negociación con el Reino Unido. Esto es, a las familias se les decía que existía esa posibilidad teórica, pero que no sabíamos cuándo se iba a dar la posibilidad práctica, a partir de un acuerdo con el Reino Unido, de ir a las islas y poder recuperar las muestras necesarias para hacer las comparaciones. Toda identificación se hace en base a la comparación de una muestra conocida de referencia, en este caso las muestras que nosotros tomamos a los familiares. Esas muestras se comparan con las muestras incógnitas, que son las que en este caso provienen de cada una de las 121 tumbas que estaban con la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios, y justamente esa confrontación genética es la que indica, a veces, puede indicar, con un nivel de certeza que tiene que superar un umbral del 99,95%, que se trata de un hijo, hermano, padre de la persona que se conoce, o sea, de la referencia. Eso es lo que permite la identificación genética. Quiero decir, durante esos 3 primeros años, sobre todo, se le estaba pidiendo a la gente, se estaba generando una expectativa muy complicada, creo que para nosotros también era muy complicado, porque le estábamos diciendo a la gente que esto se podía hacer, y la gente nos daba algo íntimo, que es su muestra de sangre. Inevitablemente quedaba enganchada con esa posibilidad de que eso se diera, y los años iban pasando, y la negociación no avanzaba. Y nosotros nos sentíamos, me parece que todos los que tomamos muestra en ese momento nos pasaba, nos sentíamos cada vez más alejados de la posibilidad de cumplir con esa posibilidad que habíamos expresado a cada una de las familias. Tengan en cuenta que tomar una muestra de sangre, la mayoría de las muestras se tomaban en las casas. En la mayoría de las casas, ya entrar en una casa es que te dejen entrar en una casa. Es un gesto de una enorme confianza. Que te dejen entrar en una casa para hablar de una tragedia que esa familia sufrió, más todavía. En cada casa, en casi todas las casas, por no decir en todas, había altares con las cosas, con las reliquias que tenía esa familia de su familiar muerto en Malvinas, que no se sabía dónde estaba. Uno de los lugares comunes que todos los familiares mencionaban eran los viajes, sobre todo el primer viaje, que creo que fue en el año 90.
91, fue que muchos de ellos iban suponiendo que iban a encontrar una cruz con el nombre de su familiar. Y cuando llegaban, había gente que no sabía leer, entonces iba, por ejemplo, me consta, una madre que no sabía leer con su hija y le decía, pero fíjate bien, tiene que estar, búscala. Quiere decir que esa hija tuvo que recorrer los 3 sectores del cementerio de Darwin buscando la tumba con el nombre de su hermano, no lo encontró. Y la pobre gente, o no sé, la gente que los acompañaba le decía, bueno, si no está el nombre, elijan cualquier cruz. Recién en ese momento le explicaban a esas familias que, como no estaba el nombre, podían elegir una cruz. Yo cuento esto más que nada para que ustedes se den una idea del maltrato al que fue sometida la mayoría de estas familias. No solo respecto de este viaje, sino de otras cuestiones, esas son parte de las vicisitudes. Y gran parte de lo que se notaba de ese maltrato era que nosotros contactábamos con esta gente y le hablamos como le estamos hablando a ustedes, como ustedes nos hablarían a nosotros en casos similares, o sea, como se debe, y recibíamos una corriente de afecto por el solo hecho de que les estuviéramos hablando como corresponde. Creo que todos conocen esa sensación tan extraña de hablar con alguien haciendo lo que uno tiene que hacer y que el otro lo agradezca de una manera desaforada. Y ahí uno se da cuenta, evidentemente estas personas, todo este grupo de personas, ha sido muy maltratado durante mucho tiempo. Y esta es la expresión de ese maltrato. Precisamente por haber movido esas expectativas, para nosotros la situación fue ganando en angustia a medida que pasaba el tiempo. Y fue recién cuando se firmó el acuerdo en diciembre del 2016, cuando cambió esa promesa que se seguían tomando muestras, pero ya a las muestras que se tomaban a partir de entonces, a los familiares se les mencionaba que el acuerdo ya había sido firmado y que el viaje era relativamente inminente. El viaje se hizo en el invierno pasado, junio, julio y agosto del 2017. Mercedes estuvo ahí, así que de esta parte les va a contar más ella. Y le doy el pie para que siga. Bueno, la segunda parte que fue el integrarnos, porque no fue el equipo como equipo, sino que el Comité Internacional de la Cruz Roja fue el que quedó como mediador de todo el proceso, como mediador político, pero también como mediador técnico. Entonces había que organizar un grupo de personas que tuviera representación de Argentina, representación británica, y que fuera capaz, bueno, pues, de llevar a cabo las tareas en el menor tiempo posible, porque era un contexto bastante inhóspito el que había que llevar a cabo, y, bueno, pudiera trabajar juntos en el menor tiempo posible y de la manera más coordinada posible. Para eso el Comité Internacional de la Cruz Roja pues hizo un pedido a ambos países para que nombraran o para que recomendaran a sus representantes. Argentina propuso gente del equipo argentino de antropología forense, fuimos en principio 2 personas, Luis Fondebrider y yo, y al final, las últimas 2 semanas, nos reemplazó Silvana Turner, que es una compañera también del equipo. El gobierno británico nombró a sus 2 representantes, que es un patólogo bastante reconocido a nivel internacional, John Clark, y un antropólogo, John Sterenberg, con los cuales nosotros también en algún momento los habíamos propuesto. Nosotros habíamos trabajado con ellos en distintos proyectos, nosotros les habíamos invitado a misiones que tenía también el equipo, sabemos de la capacidad profesional, pero también sabemos de la responsabilidad que ellos tienen al enfocar un trabajo. Entonces no teníamos ninguna duda de que iban a llevar el trabajo de la mejor forma posible. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja terminó de armar ese equipo multidisciplinario. Había odontólogos, aparte de antropólogos, arqueólogos, había eran realmente 4 médicos forenses, pero hacían distintas funciones, y un radiólogo forense, aparte de nombrar a 2 personas que llevaban toda la parte de el manejo de la información, que era bastante complejo, cómo instalar dentro de un cementerio, el cementerio de Darwin. Yo sé que habrán visto
imágenes, posiblemente algunos de ustedes han estado allí, está en medio de la nada, o sea, no hay nada alrededor. Y el lugar más cercano es donde nosotros nos alojábamos, que es una casa como un albergue con 6 habitaciones, que se llama Darwin House, que está en la localidad de Darwin, que son 3 casas, realmente contando incluido con el albergue. Entonces, montar una morgue transitoria en el cementerio no era tarea fácil. Y armar algo que pudiera tener una conexión para poder establecer, pues no solamente tener internet, sino tener un servidor donde poder volcar los datos, fue una tarea bastante compleja. Toda la logística la hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo hizo impecablemente. Ellos son una organización que se encarga de esto hace pues 150 años y saben cómo hacerlo. No había cuestiones de seguridad, pero igualmente se cerró el área, se cerró provisionalmente el cementerio durante el tiempo en el que se estaba allí. Había uno de las entradas, la única entrada que quedó abierta, era una entrada donde 24 horas había seguridad y donde se podía acceder solamente bajo ciertos requisitos de dar, bueno, aparte de identificarse, de estar todo el tiempo acompañado por una persona. Y dentro del acuerdo, que ustedes habrán visto que se habla de PPH o HPP, y siempre las siglas estas, el PPH era el proyecto, el plan de proyecto humanitario. Todo se enfocó, el acuerdo entre los 2 países era muy claro. Las tareas de identificación eran exclusivamente para eso, eran solamente para poder identificar las 121 sepulturas o las 121 cuerpos que asumíamos en ese momento. Al final terminaron siendo 122, pero identificar solamente los cuerpos que estaban enterrados en sepulturas donde la lápida figuraba como soldado argentino solo conocido por Dios y solo con fines de identificación. No hablábamos de causa de muerte, no podíamos tener los cuerpos exhumados más que unas horas, había que armar una máquina en el mejor sentido de la palabra como para poder exhumar cada cuerpo, pasarlo por las distintas fases que tenía el análisis, por rayos X, buscar el resto de pertenencias que nosotros las encontrábamos bastante más fácilmente que pudieron los ingleses en ese momento, porque teníamos un aparato de rayos X espectacular donde veíamos prácticamente todo, y tomar las muestras de un pedacito de hueso, una pieza dental, que pudiéramos después trasladar al laboratorio genético. Por convenio también, por el acuerdo, se nombró al laboratorio genético del equipo argentino de antropología forense que tenemos en Córdoba, se nombró como el laboratorio principal para llevar a cabo el análisis, por muchas razones. Primero, porque nosotros llevamos ya pues más de unos 15 años especializados en eso, en extraer ADN de muestras que son muy complejas, de muestras de tejido óseo, y donde ya por el paso del tiempo está complicado. No sabíamos qué tan complejo iba a ser, no sabíamos qué preservación iban a tener los cuerpos, si iba a ser muy complicado o no. Habían pasado más de 30 años y sabíamos que podía ser muy difícil. Entonces se nombró ese laboratorio nuestro por la experticia que tiene en ese tipo de muestras. Además, por una cuestión también de credibilidad, de confianza con los familiares, y también porque era el laboratorio que había sido designado para poder analizar esas muestras de referencia de familiares que se habían tomado. Entonces, por una cuestión de transparencia, se nombró a 2 laboratorios para hacer unas contramuestras en 15 casos como un control de calidad, cosa que a nosotros nos pareció lo más normal del mundo, en el que se nombró un laboratorio en Inglaterra que es muy prestigioso, es un laboratorio que está en Preston, y su director, William Goodwin, es también una persona que, aparte de ser asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja, llevamos trabajando con él hace muchos años y sabemos de la calidad que él tiene en el análisis. Y un laboratorio en Santiago de Compostela, en España, en el grupo de Ángel Carracedo, que es, aparte de una excelente persona y de un amigo no solamente personal, sino del equipo, a nosotros nos ayudó mucho cuando nosotros empezábamos con nuestro laboratorio,
también es uno de los laboratorios más representativos a nivel internacional. Ángel Carracedo fue por muchos años presidente de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Con lo cual había garantías de que había que hacer un control de calidad. Se tomaron en 15 casos muestras de la misma pieza ósea para mandarlo a los 3 laboratorios. Se llegó a un acuerdo en qué tipo de análisis se iba a hacer, qué reactivos se iban a utilizar, cuántos marcadores genéticos se iban a usar y el formato de informe que se iba a tener, y con eso arrancamos. Por supuesto, se llevó a cabo el control de calidad, los 3 laboratorios llegaron al mismo resultado, con lo cual, bueno, pues esa etapa quedó resuelta y empezamos ya a comparar, o primero a enviar las muestras hasta el continente a través de una cadena de custodia en la que la Cruz Roja en mano trajo las muestras. No podíamos, por mucho que no son casos, que aquí hay un poco de confusión, por mucho que no son casos penales o no hay una persecución criminal o no son casos judicializados, igual hay que mantener una cadena de custodia, hay que mantener una cadena de responsabilidades por una transparencia en el proceso y por un respeto a la familia y por un respeto a la dignidad también de los muertos. Entonces, esas muestras se transfirieron hasta el continente en 2 tandas. Era bastante complicado logísticamente traerlas, había que traerlas vía Río Gallegos, era lo más fácil porque había una complejidad en traerlas vía Chile por cuestiones simplemente de sanidad de fronteras, porque son complicados. Ustedes no sé si han intentado meter una manzana dentro de Chile, pero no se lo aconsejo. Pues imagínense meter un montón de muestras, o sea, era muy compleja la sanidad de fronteras en Chile, entonces teníamos que esperar a poder viajar vía Río Gallegos, que era una vez al mes solamente, o sea, había que juntar tandas de muestras, ya todas con su código, preparadas como para después el traslado con garantía. Por una cuestión de que en su momento fue muy discutido, nosotros mismos peleamos mucho, perdón, no se podía dar el nombre de personas que ya supiéramos que tenían una comparación positiva, porque iba a saltar una espera de angustia demasiado grande. Entonces, el comité de la Cruz Roja dijo no, se entrega el informe junto y todas las identificaciones se entregan juntas. Fue muy discutido, peleamos mucho porque sabíamos que había personas que estaban muy mayores, había madres que ya estaban muy complicadas de salud. Al final, yo creo que terminamos entendiéndolo. Si hubiera saltado la primera identificación en octubre, esperar 2 meses hasta que se hubieran podido procesar el resto de las muestras, hubiera sido, yo creo que más cruel que haber esperado a todos juntos empezar a notificar una vez entregado el informe. Por eso hubo una decisión de venir el 15 de agosto, terminaron las tareas en Darwin, volvimos cada uno a sus respectivos países y empezó toda una tarea de comparación de esos perfiles genéticos. En octubre, a fines de octubre, nos convocaron en Ginebra para empezar ya a reconciliar toda esa información. Ya sabíamos que había comparaciones positivas, sabíamos que la genética estaba hablando ya de identidades concretas, pero teníamos que ver que toda esa información, la edad, la información que la familia había dado de las características dentales, no teníamos ninguna contradicción en el proceso, porque la genética es muy buena, pero tampoco es infalible, con lo cual teníamos que reconciliar toda la información que había alrededor de cada persona y empezar a realizar los informes de identificación, los informes integrales. Esto empezó a finales de octubre. A mediados de noviembre nos desplazamos otra vez, algunos de nosotros, a Ginebra para terminar todos esos informes. Se dio un plazo hasta el 15 de noviembre para poder recibir todavía muestras de familiares que se pudieran tomar. Aquí iba corriendo la gente, a la vez que nosotros estábamos haciendo los informes, se iba corriendo para poder incluir el máximo posible, pero había que dar un tiempo. El 1 de diciembre había que entregar el informe a los estados
Y créanme que el informe estaba listo más o menos 20 minutos antes de la hora de entrega, por intentar que el máximo posible de personas estuvieran incluidas dentro. Sabíamos que no cerraba ahí la posibilidad de identificación, pero sabíamos que después se iban a dilatar unos meses hasta que empezara la siguiente fase. El 1 de diciembre se hace entrega de ese informe a los 2 estados, se hace entrega de los informes que iban en los 2 idiomas, iban en castellano, iban en inglés. Ambos estados quisieron tener los informes en ambos idiomas, electrónico, físico, y a partir de ahí, más o menos en 2 días, el día 3, empezaron ya las notificaciones. Al principio en el Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos fue la encargada de coordinar. A partir de la entrega del informe, el Estado argentino, por acuerdo, era el responsable único de la notificación a los familiares. La Cruz Roja se retiraba, velaba porque eso se cumpliera, pero es responsabilidad del Estado argentino el informar a las familias, el entregar una copia a la familia. Un buen acierto, yo eso no lo dudaba, porque sabemos cómo trabaja la Cruz Roja y tampoco hubiéramos permitido que eso no se diera, era que había que entregar un informe a las 107 familias, no a las 90 o a las 88 familias que en ese momento tuvieron una identificación positiva, sino que había que entregar un informe a las 107 familias que habían participado en este proyecto, tanto si tenían un resultado positivo como si tenían un resultado de exclusión, que era muy doloroso tener que, después de tanta espera, después de tanta expectativa, después de tanta esperanza, recibir un informe que les dijera no está entre los 122 cuerpos que finalmente se pudieron recuperar. No sé, yo no me puedo poner en el lugar de la familia, ni tendría derecho a ponerme en el lugar de la familia, pero fue muy duro para ella. Algunas de las familias lo esperaban, sabían que tenían una expectativa muy baja, otras no, pero había que darles una respuesta, obviamente, y había que darles un informe. Y también a un grupo de familias que quedaron como todavía inconcluyentes, porque los familiares que habían dado su muestra de sangre en ese momento no eran suficientes, no eran tan cercanos. Entonces habían dado un primo o había dado solamente un sobrino, y hay que continuar todavía como para decir sí o decir no, que tampoco sabemos, y hay que ser, y somos muy francos con ello. Ese proceso empezó el 3 de diciembre en el Archivo de la Memoria y se fue organizando hasta más o menos hace un mes que terminaron las últimas notificaciones, viajando también a distintas provincias, a las familias que podían desplazarse al archivo, la Secretaría las traía, las familias que por alguna razón no podían desplazarse, entonces se desplazaba un equipo. Ese equipo estuvo integrado, como decía Mako, por las mismas personas, por las mismas instituciones que en la toma de la muestra, ¿sí? Un representante del Estado, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Centro Ulloa, que también pues había una cobertura de apoyo psicológico si era necesario, alguien de la Escribanía Pública y alguien del equipo argentino de antropología forense, que respondía más por la parte técnica. Ese equipo multidisciplinario fue el que fue también notificando a la familia hasta hace poco. Lo último que quiero decir, porque creo que ya me entendí mucho, en diciembre fueron 88 los casos que se pudieron identificar. Había en ese momento casos, 2 casos para ser más exactos, en el que nosotros teníamos una hipótesis bastante probable, en este caso me animo a decir probable porque era a través de la genética, de saber quiénes eran, pero no llegábamos todavía al umbral que necesitábamos porque no había suficientes familiares. En enero se viajó al Chaco, básicamente, a contactar de nuevo con estas familias, se les dio el informe, se les explicó qué era lo que pasaba, se tomó muestras a otros familiares y se pudieron identificar 2 personas más prácticamente en el tiempo en el que se estaba organizando ya
la Secretaría estaba organizando ya el viaje para poder reabrir el cementerio. Entonces, estas 2 últimas identificaciones fueron hace 3 semanas prácticamente, pero fue por eso, ya nosotros teníamos una idea de quiénes podían ser y así se les comunicó a la familia y por suerte se pudieron tomar nuevas muestras. Tengo una pregunta para Carlos, que no es Maco. Vos participaste también en el proceso de notificación y cuando yo les preguntaba sobre qué sabían de Malvinas antes de la guerra, dijiste que después de involucrarte en este trabajo, tu pensamiento, no es exacta la palabra, pero como que habías cambiado de idea en relación con la cuestión de la soberanía o el vínculo con Malvinas. Yo te pediría que nos contaras cómo viviste vos ese proceso de notificación y a lo mejor puedes precisar un poco más en qué cambió ese pensamiento. Bueno, como decía Mercedes, el proceso de notificación empezó en los primeros días de diciembre acá en el archivo y se podría decir que la primera semana fue un poco a las corridas porque atendíamos familias en 3 turnos por día. Entonces arrancamos por ahí a las 9 de la mañana, íbamos con un familiar, lo notificábamos, después al mediodía íbamos con otro familiar, lo notificábamos y así hasta hacia la tarde. Yo me acuerdo de la última notificación que hice, que fue en Catamarca, en un pueblito muy chiquito de Catamarca. Nos teníamos que juntar con los hermanos de un caído. Nosotros veníamos de Tucumán y nos encontramos en la plaza de ese pueblo y le dijimos, bueno, vamos a tu casa, hacemos la notificación y ellos nos dijeron, ¿no quieren comer primero? No, hacemos la notificación, después si quieren comen ustedes. Nosotros preferimos comer porque no sabemos cómo nos iba a caer la noticia. En este caso la noticia era la identificación de su hermano. Llegamos a la casa, estaba la mamá del caído, el papá del caído, un señor muy mayor, que estaba sentado en la punta de la mesa, muy calladito. Aparentemente tenía problemas de salud, no escuchaba muy bien. Nos invitaron a comer, comimos unas ricas empanadas de catamarqueñas, las mejores que he probado en mi vida. Y una vez después de comer les dijimos la notificación. A mí me llegó mucho la mamá, porque cuando le dijimos que habíamos encontrado a su hijo, se puso a llorar y me dijo, yo esperaba que mi hijo esté vivo y esperaba que entre por la puerta de mi casa algún día. Y eso ahí a mí uno tiene que mantener cierto equilibrio, pero a mí eso me quebró mal, porque uno nunca, o sea, fueron familias olvidadas durante mucho tiempo, desde mi punto de vista. Y pensar en las madres, en los padres, en donde nunca tuvieron una respuesta, que venga un chico de 35 años, con 5 personas más a tu casa y que te diga esto, debe ser muy fuerte también para la familia y debe ser muy fuerte para los padres. Yo después me los encontré el domingo previo al viaje, estuvimos ahí también estando con las familias, acompañándolos, sabiendo que el viaje era una cosa muy importante, pero el momento previo también hay que estar porque ahí se juegan un montón de cosas y los nervios a veces pueden disparar para cualquier lado también. Y me la encontré a esta mamá y a la hermana del caído. Y le pregunté por el papá, qué pasaba, que el papá no venía. Y me dijo, mi papá después de la noticia recayó mucho de salud, mi hermano se tuvo que quedar con él, y me hizo un gesto como que no sabía que iba a pasar con el papá. Y ahí también me puse a pensar cuántas madres y padres deben estar pasando por esa situación también, que la cuestión de estar esperando a un familiar, a un ser querido durante mucho tiempo, cuando uno tiene una noticia de este tipo, hace que se cierren muchas cosas también. Y en este caso, tal vez
como dijo Julio Aro en su momento, hay muchos papás y muchas mamás que poco a poco van a ir dejando este mundo porque han ido cerrando una herida muy, muy, muy grande. Y creo que eso fue lo que significó la cuestión Malvina para mí, el haber estado en contacto con los familiares desde el principio, como dijo Maco, que íbamos con una promesa de decir, bueno, capaz vamos a las islas a hacer el trabajo, hasta llevarle con una información, ya sea de identificación, de exclusión o de match insuficiente. El hecho de poder darle una respuesta a esa familia que no lo tuvieron por ahí durante muchos años, es algo importante para ellas y para nosotros. Yo, después de todo este proceso, me acordaba de la primera entrevista que tuvimos por Malvinas, que fuimos a la casa de una mamá que estaba con 2 combatientes y esta cuestión de la ausencia del Estado, cuando llegamos a la casa, éramos un montón, escribanía de gobierno. En ese momento estaba el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social, nosotros, 4 personas desconocidas en tu casa. Estaba la mamá de un caído con 2 excombatientes de Malvinas. Cuando le quisimos explicar todo este proceso por esta cuestión de ausencia del Estado, y no nos trataron muy bien. La verdad es que la desconfianza que ellos tenían, y que era justa la desconfianza que ellos tenían, ha hecho de que todo lo que nosotros por ahí le podíamos haber explicado para que ellos nos den la muestra de sangre, no le valía. Ellos querían saber más y más y más y más. Por suerte eso en el proceso fue cambiando y fue modificándose, y como dijo Maco, el hecho de que te abran las puertas de tu casa es algo muy importante para ellos y es muy importante para nosotros. Cuando una familia te dice gracias por el trabajo que hiciste, yo siempre le digo lo mismo: gracias a vos por haberme dado la muestra de sangre, porque si no hubiese sido por vos también, esto no hubiese salido nunca. Y me parece que, como todo, siempre es la familia y en este caso gente como Julio Aro, que han llevado adelante este proyecto, y que si no hubiesen sido por la familia y por gente como Julio, esto capaz no hubiese salido ahora, o hubiese salido 30 años más tarde. Ujú. Y han tenido, porque vino el momento de la notificación, vino el armado del viaje. La pregunta es si han tenido, estos días son medio de maratón, están por todos lados, todo el mundo lo siente y les pide que cuenten lo que han hecho, lo que han vivido, pero la pregunta es si han tenido algunas devoluciones ya de alguna de las familias que pudieron hacer el viaje, no solo al momento de la notificación, sino una vez también realizado el viaje, ¿no? Porque como vos decís, es un cierre, pero también abre otras cosas. Mira, yo no sé, a lo mejor después añaden algo más, Carlos. Yo tuve la suerte de poder ir porque, bueno, por esas coyunturas de la vida, una de las personas, habían designado 2 personas del equipo, y una de las personas que iban preferiblemente tenía que haber estado antes en las islas, entonces yo estuve allí. Yo te puedo hablar sobre todo de la devolución que hicieron los familiares en el regreso, cuando íbamos en el avión de regreso, ¿no? Había mucho miedo, lógicamente, había muchísima expectativa, muchísimos nervios, como dice Carlos. El día anterior fue muy complicado cuando se convocaron a los familiares en el hotel. Lógicamente había mucho cansancio también, personas que llevaban ya un par de noches, si no más, sin dormir, pensando en ese viaje, pensando sobre todo en el miedo de qué iba a pasar si el avión no despegaba, si no podían aterrizar, si les trataban mal, si era como el viaje del 91, qué es lo que iba a pasar. Cuando íbamos para las islas estaba la cosa bastante expectante, había mucho nervio, hasta el punto de que la gente cuidó el mínimo detalle para que todo saliera bien, todo el mundo, tirando encendedores para que no le fueran a decir algo en la frontera, tirando la galletita para que nadie les dijeran que no podían llevarla. O sea, había un cuidado increíble en que todo se. Cuando llegamos al cementerio,
la preocupación nuestra era poder ayudar a las familias que estuvieran menos orientadas, porque todos llevaban en un gafete, todos llevaban la ubicación de su familiar dentro del plano del cementerio. O sea, todo el mundo sabía en qué lugar estaba y todo el mundo llevaba un plano del lugar, aparte del informe, del lugar en el cementerio donde estaba la sepultura. Pero igualmente había que apoyar que lo encontraran lo antes posible la familia. Sabíamos que iba a haber una ceremonia, sabíamos que iba a haber un acto también por parte de los británicos y la preocupación era que encontraran la sepultura. Cuando ya se empezó a ubicar a las personas en sus sepulturas, cuando logramos ubicar a las familias que no tenían una sepultura, porque viajaron las 107 familias, también las familias que no tenían una sepultura, que era una preocupación, ¿dónde vamos? Tienen que, es muy importante lo físico. Yo creo que, no me quiero ir del tema, pero hay algo en la desaparición, que hay una necesidad de lo físico, hay una necesidad de la presencia, hay una necesidad del contacto. La lejanía también en este caso hace que necesites también tocar el nombre, tocar la tumba, tocar algo que se haga visible, porque los restos no los van a poder tocar. Y ese tocar significa tocar a la persona que los tocó. A nosotros nunca nos tocaron tanto las manos como en este caso. Cardoso estaba también impactado porque muchas madres le decían, me da paz verte los ojos porque tú fuiste la última persona que lo viste. Nosotros nos tocaban las manos porque éramos las últimas personas que los tocaron. Tuvimos la suerte de ser los últimos que los tocaron y ellos no los van a poder. Entonces, había una necesidad de ubicar a las familias que no tuvieran una sepultura, también en alguna parte. Por suerte hay un monumento donde están todos los nombres quiere decir todos, todas las personas, incluyendo también del Belgrano. Con lo cual había familiares que podían ver el nombre de su familiar, podían estar un rato con su familia. Yo tengo en un momento que nunca me pasó, yo llevo más de 20 años trabajando en esto y a mí nunca me pasó algo así, estaba en muchísimos entierros multitudinarios, si quiere, de masacres grandísimas, pero nunca había algo que era como en un momento el cementerio se convirtió como una burbuja, no sé cómo explicarlo, era como, fue un silencio, había muchísima gente, pero fue un momento en el que se abrió y fue una burbuja. Y a partir de ahí veía a esa gente sentada, hablando con sus familiares, madres que no quisieron levantarse en las 3 horas que estaban en el cementerio, estuvieron sentadas, hacía frío, pero sentadas hablando con sus familiares. Y empezamos a ver gente que venía con otra cara, venía con una paz que yo te digo, en muy pocos casos vi una cosa así que te lo transmitía, era una paz total dentro del cementerio. Cuando volvíamos en el avión, todo el mundo obviamente se quedó dormido porque era ya, bueno, llevaban sin dormir no sé cuánto tiempo, había sido complicado para algunas personas porque tenían muy reducida la movilidad. Pero el ambiente que se sentía, el ambiente que los familiares te transmitían, era la paz que habían sentido de poder estar un rato con ellos, de poder haber hablado. Hay un dibujo que está circulando en los medios, a mí me llegó por WhatsApp, me llegó ayer, hoy creo que lo publicaron en un periódico, que es una de las madres que está hablando con un soldado que está arrodillado delante de ella. Eso lo podían ver, no sé cómo explicarlo, no hacía falta. Este dibujo me impresionó porque realmente era la impresión que tú tenías. Había personas que le llevaban las fotos de sus familiares, que le llevaban las fotos de sus hijos, de los nietos, que les presentaban todo lo que había pasado después de 30 años, que les presentaban la vida que ellos no habían podido vivir. Y eso era una paz impresionante, era inmensa. Cuando regresamos en Ezeiza fue un momento de choque porque había una ceremonia, entonces había, bueno, que llevar a los familiares, caminar debajo de la bandera, cantar el himno. Y la sensación que yo tenía, para ser honestos, es que los familiares
realmente yo vi a poca gente que necesitara en ese momento cantar nada. Lo que necesitaban era, pues probablemente lo que te manifestaban era, yo me quiero ir a casa, estoy muy cansado. Y era esa paz que uno no viene con la rabia, que uno no fue en ese momento a, bueno, pues a defender una soberanía. Fue un viaje, yo creo que el primero, en el que fueron a enterrar a sus familiares después de 35, 6 años, realmente fueron a enterrar a los familiares. Las caras que yo vi después, lo que te cuenta la gente, no sé si lo que os habrán ido contando. Gente que le ves descansada ya y es, no puedo creer la paz que tengo. La palabra, que siempre uno lo dice, que cómo se siente, ¿no? Yo lo sentí y es la primera vez, yo creo, en la vida que veo una burbuja que cae encima de algo y que se nota físicamente. Es una ola como de... Y eso lo transmitieron. Yo creo que lo siguen transmitiendo, pero por eso supongo que fue tan impactante para todo el mundo que tuvimos la suerte de estar ahí y para todos los periodistas que fueron, para todos los, bueno, los representantes de las distintas instituciones del Estado, que fue muy, muy impactante ver esa ola que te rompía la paz. Yo tengo entonces 2 preguntas, las contestan como quieren, así nos queda tiempo para preguntas del público, si les parece. La primera es cómo sigue. Por esto mismo dijeron que el trabajo se hizo muchísimo, pero está inconcluso. Y la segunda es, a mí me sale decir, bueno, yo soy profe, ¿qué aprendieron? Algo estuvieron diciendo, pero al margen de lo que le devolvieron a estas familias, lo que vieron y demás, comparado incluso con otros trabajos que les han tocado en otros contextos, ¿qué aprendieron específicamente de la identificación de los soldados desconocidos de Malvinas? Así que, ¿cómo se sigue y qué aprendieron? Bueno, hay una cuestión numérica que debe quedar clara para todos, es si hay 122 personas por identificar y se identificaron 90 y 32 personas que no están identificadas. Eso por un lado. Se sigue con la ola del trabajo que ya se hizo y convenciendo a las familias que por distintos motivos hasta ahora no quisieron dar la muestra. Cuando hablamos antes de las visitas a las casas, en contextos mayoritariamente muy pobres, lo que no significaba que, insisto, no hubiera un altar y todo lo mejor estuviera en ese altar. La respuesta de las familias a la pregunta de si les interesaba la identificación, que obviamente era así porque ya era, pero no, en el cementerio no hay nada enterrado, están las cruces, es un cementerio, abajo no hay nada. O mi familiar explotó y no van a encontrar nada, o está vivo en Australia, o lo vieron cuando se lo llevaban hacia Uruguay. Ese era el contexto general. Evidentemente ahora, con 90 identificaciones hechas, hay familias que se han convencido de la importancia de poder participar y saber qué pasó con su familiar. Entonces, lo que ya se está discutiendo, digamos que mañana, es cómo se sigue la campaña para tomar muestras para a todas aquellas familias que no dieron muestra todavía o que no dieron muestra suficiente. O sea, hay que mejorar la muestra para establecer la posibilidad de que sean familiares de alguna de las 32 personas todavía no identificadas. Por sobre eso también el trabajo que hizo Geoffrey Cardoso en el año 82-83 fue un trabajo excelente. Gran parte de lo que se hizo se pudo hacer gracias a que Geoffrey hizo lo que hizo con el respeto y con la delicadeza y de manera tan concienzuda, todo lo que hizo y dejó registrado, fue lo que permitió hacer estas identificaciones y eventualmente hacer otras más. Pero no quita la posibilidad de que haya habido alguna de las tumbas originarias a las que Cardoso no haya tenido acceso y eventualmente puede haber todavía hoy en Malvinas tumbas fuera de soldados argentinos, fuera de Darwin. Esa es una posibilidad que también hay que contemplar. Para poder dar una respuesta a esas familias, como Mercedes dijo, seguramente las notificaciones más duras fueron aquellas en las que la familia se sobrepuso, confió, dio la muestra.
en un contexto en que la mayoría de las personas estaban recibiendo una noticia esperada y buena, terrible pero buena. Recibir una noticia de exclusión es tremendo, es como uno de los hermanos de una notificación que hicimos junto con Mercedes dijo, pero entonces yo tengo que durar hasta que mi hermano estuvo en Malvinas. Hasta eso llegaba. Bueno, esa gente merece una respuesta y nosotros tenemos que tratar de hacer, no digo nosotros solamente como equipo, creo que nosotros como sociedad tenemos que pensar un poquito, y empiezo a responder la segunda, que aprendemos. Tenemos que aprender que hacer esto 36 años después está muy bien, generar esa burbuja, como decía Mercedes, o sea, darle a las familias y a la sociedad la posibilidad de hacer un duelo. Un duelo nunca es alegre, un duelo es triste, pero es muy necesario. Pero por ahí no es necesario que hayamos tardado tanto tiempo. Y que nos preparemos para las cosas. A mí hay una cosa que también como que no sé si va a quedar claro lo que quiero decir, pero lo quiero decir igual para que nos planteemos cómo hacemos las cosas bien a veces. Este por ahí es un buen ejemplo, pero también cómo hacemos las cosas muy mal a veces. Cardoso, Geoffrey Cardoso, que es uno de los, el héroe civil del momento, aparte es un tipo maravilloso. Fue a Malvinas en el año 82 como parte del ejército británico para atender los casos de lo que sería estrés post-trauma de guerra de los soldados ingleses. Ese era su rol. O sea, el ejército británico tenía una persona, quizá más de una de ellas Cardoso, dedicadas a atender a los soldados que habían luchado y ganado esa guerra, mal que no pese, de el estrés que esas experiencias les habían provocado. Él fue para eso a Malvinas. En Malvinas se encontró sepulturas provisorias, mal hechas, por la lógica de la guerra. No digo que descarto que la mayoría de los combatientes argentinos que tuvieron Malvinas querían hacer las cosas de otra manera, pero no pudieron hacerlas. Lo cierto es que Cardoso, que había ido a hacer eso, fue encargado de hacer esto otro y lo hizo muy bien. A mí lo que me hace mucho ruido en la cabeza es pensar que de esa guerra volvieron la mayoría de los soldados que volvieron, que ni siquiera eran soldados profesionales, que eran jóvenes de 18 o 19 años, con suerte con 2 meses de instrucción. No tuvieron nada parecido a alguien que se ocupara de su estrés postraumático. Y eso explica por qué hoy hay más muertos después de la paz, después de la guerra, que muertos en la guerra. Quiero decir, a veces tenemos, creo que todos tenemos muchas excusas. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos no hacer? Pero si por un momento nos asumimos como sociedad, hay algunas cosas de las que no son estas, de las que nos convocan hoy, pero otras que por ahí fueron consecuencias, de las que no podemos estar orgullosos. Cosas que no hacemos bien y que aceptamos que no se hicieran bien, o de última no se hicieron bien en nuestro nombre, bien o mal, pero... y esa dicotomía de un soldado que va a fijarse qué pasó con los estreses posteriores al combate de sus soldados, y termina haciendo un trabajo, insisto, maravilloso, que permitió lo que se hizo, creo que es algo que a mí me hizo ver las cosas de una manera distinta, y esa es una de las formas de aprender. Bueno, yo comparto plenamente lo que dice Marco. Me parece que una de las cosas que he podido aprender en toda esta etapa es que está bien levantar las banderas, en este caso las banderas de soberanía por Malvinas, pero también nos tenemos que dar cuenta que detrás de eso hay muchas familias que quedaron olvidadas, muchos padres, muchas madres que quedaron olvidadas, que quedaron olvidados por el Estado y que también, y capaz no tenemos que hacer cargo, que quedaron olvidados como sociedad, ¿no? Porque levantamos muchas veces, decimos sí, las Malvinas son argentinas, pero jamás por ahí nos preguntábamos qué pasó con la familia de ese soldado que murió en Malvinas. Entonces, en ese sentido me parece que si hay algo que debemos aprender como sociedad es tratar de tener una mirada más hacia nuestro alrededor y saber qué es lo que nos está pasando y qué es lo que le está pasando al otro.
Yo te vuelvo a repetir, hoy a la mañana me quedé asombrado, un reportaje que le estaban haciendo a una mamá que no tenía pensión por su hijo muerto, que al fallecer su marido no pudo tener más acceso a la pensión, que fue ANSES de todas partes de la capital federal y todas partes de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y en ningún momento le dieron respuesta. Recién en el 2013 ella contó que pudo obtener la pensión por su hijo. Y eso me parece que más allá de lo que es el Estado, que sabemos que es burócrata y un montón de cosas más, que a veces se pierden un montón de cosas en el medio, tendríamos que preguntarnos también cómo podemos ayudar para que esa mamá, ese papá o muchos hermanos que también no pueden, digamos, como dijo Maco, no están en una situación económica buena, sobre todo en el interior del país, podamos tenderle una mano y eso por ahí también sería una forma de reivindicar a los caídos y reivindicar la soberanía por las islas. Yo creo que un poco apunto por lo mismo que habla Maco y que habla Carlos. Yo creo que nosotros llevamos muchos años trabajando en esto, aparte de cuestiones que pueda tener cada uno personales, llevamos muchos años recuperando los restos de personas que por distintas razones murieron o desaparecieron. Yo, en todos los años que llevo trabajando en esto, yo ya sé que las heridas no se cierran, yo ya sé que la ausencia del Estado, sobre todo en mi país, yo vengo de un país donde 75 años después se sigue notando la ausencia del Estado y se notará siempre porque trasciende a la izquierda, a la derecha o a cualquier gobierno. Yo soy familia de represaliados por el franquismo y sé lo que es la ausencia del Estado dentro de una familia. Y lo veíamos también aquí. Pero también sé que nunca llega tarde, aunque sea una maldición que no había venido antes, pero bienvenido que vino en algún momento, cosa que en mi país no creo que vaya a pasar. Ojalá tomaran el ejemplo del Estado argentino y en algún momento se pusieran a buscar sus muertos en las cunetas, ¿verdad? Pero yo sí sabía que los muertos no son de nadie, pero nunca lo había visto tanto como lo vi en Malvinas. Y no por experiencia personal, porque fuera de fuera, sino porque nunca vi a personas enterradas con tanta dignidad y tanto respeto como vi enterrados a los soldados identificados o no identificados. O sea, yo nunca creí realmente, hasta que no lo vi con mis propios ojos, que el enemigo en ese momento pudiera enterrar con tanto respeto, con tanto cuidado y con tanta dignidad a tu contrincante. Eso yo no lo vi ni entre hermanos dentro de mi propio país, cuanto menos dentro de una guerra. Y eso es una cosa que yo creo que nos impactó a todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar. De decir, no sé hasta qué punto puede dar consuelo esto, pero es una responsabilidad que todos los que lo vimos teníamos que contarles a la familia, que no estuvieron tirados como perros, que no estuvieron comidos por animales, como muchas personas lamentablemente pensaron durante más de 30 años que era parte del dolor inmenso que puede tener imaginarte cómo puede estar enterrado tu familiar, sino que estuvieron enterrados de una forma tan digna que yo nunca lo vi. Y realmente eso de que los muertos no son de nadie, yo en Malvinas lo vi clarísimamente. Gracias. Bueno, vamos a usar 20 minutos más de su tiempo, puede ser, y abrimos el micrófono a preguntas. Lo que le vamos a pedir a quienes hagan la pregunta es que sí la hagan directamente al micrófono, porque estamos transmitiendo en streaming. Saben, me dicen mis compañeros que récord de streaming, algo por el estilo, y eso es muy bueno para el museo y habla de la importancia que le damos al tema y de la calidad con la que nuestros invitados nos están transmitiendo su experiencia.
Así que le reitero, brevedad en la pregunta y directo al micrófono. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar a la doctora, cuando relató que estuvo allá, que se encontraban con cierta hostilidad. ¿En qué casos puntuales nos puede comentar que fueron hostiles con su estadía allá y el trabajo que han llevado a cabo? Y si cabe, también al doctor que está a su izquierda, ¿qué trabajo han llevado desde el 84, que se formó el grupo, hasta que se empezó con todo este trabajo en el 2013? Mira, yo te voy a contestar muy cortito. La hostilidad que encontramos cuando llegamos allí, yo estuve casi 2 meses allí, fue el clima. Nunca tuvimos una hostilidad en las personas, en los isleños, nunca había desconfianza seguramente de lo que podía llegar a hacerse. Vimos mucha gente cómo cambiaba también y cómo después ya se iba acercando y viendo la cosa desde la perspectiva de si yo tuviera un familiar, también quisiera que le hicieran esto, también quisiera que lo pudieran identificar. Supongo que es un proceso en todo el mundo, pero jamás nos recibieron de manera hostil nadie en todo este trabajo. La única hostilidad realmente fueron las condiciones climáticas en las que hubo que trabajar. Sí, la otra pregunta, pero nosotros empezamos trabajando con personas desaparecidas en Argentina, se identificaron a la fecha algo más de 1000 personas en distintos contextos, personas enterradas en cementerios de Uruguay, en fosa clandestina de Santa Fe o de Tucumán. Ese trabajo de identificación después se hizo en otros países, primero en América Latina y después en Asia o en África. Más o menos, básicamente el trabajo es de identificación y documentación de violaciones graves a los derechos humanos que eventualmente tienen un devenir jurídico en un juicio, a veces sí, a veces no, depende del país. Hola. Sí, buenas tardes. Yo recién llegué y la verdad que con la tele iba a ver esto. Yo simplemente vengo con esta duda caminando por acá sobre qué conmemoramos hoy. Que hoy es un día de duelo, una tragedia argentina, donde unos milicos borrachos mandaron a morir a estos chicos, más lo que se suicidaron después. Hoy no se puede conmemorar la recuperación ni nada. Hoy es una desgracia argentina. Eso es lo que yo siento profundamente. Tengo ese dolor que manifiesto. Que el tema Malvinas está vivo, tu intervención lo muestra. Hay gente que piensa igual que vos, hay gente que no piensa igual que vos, pero que está vivo es eso, es que hay muchas interpretaciones distintas. O sea, alegrarse de algo, no hay nada de que alegrarse. Antes dijimos, esto es un duelo y los duelos no son nunca alegres. Los duelos son faltas y no estamos festejando nada. Hola, mi pregunta es, ya que tuvieron la posibilidad de recoger por falta de información esta pregunta también, ya que tuvieron la posibilidad de sacar muestras de los no identificados, ¿pudieron sacar de los que sí están identificados? Porque personalmente no sé cómo fue que lo fueron identificados, el año que le pusieron el nombre, creo que fue en el 82 o en el 84 fue que se hizo el cementerio de Darwin. Si tuvieron esa posibilidad, ya que me está diciendo de que hay familiares que no pudieron hacer la conexión por falta de información, por falta de material genético o por lo que sea. ¿Cuál es la confirmación o la certeza del nombre que está previo a esta investigación son los que están ahí? Mira, nosotros dentro del acuerdo lo que estaba muy claro era que solamente se podían exhumar y tomar muestras, pero incluso exhumar, no podíamos tocar los restos de personas que ya estuvieran identificadas, solamente los cuerpos de las personas que estaban en sepulturas que figuraban como soldados argentinos solo conocidos por Dios. Sabemos cómo fue el proceso de identificación en su momento, porque además de tenerlo documentado, o sea, todo esto en el momento en el que, como decía Maco, Joffrey Cardoso se le encarga que realice este trabajo, lo hacen de una manera sistemática, dejando documentación también. Ellos documentan cómo fue el proceso de identificación y van dejando registro escrito, que nosotros teníamos ese registro,
del lugar donde las coordenadas, donde encontraron ese cuerpo, el traslado, la fecha y el lugar, la ubicación exactamente donde se le había enterrado. Sabíamos que en su momento la identificación que se dio no era por método genético, porque estamos hablando del 83, no existía la genética como la conocemos hoy, pero sí que había una necesidad de que tuvieran ciertos documentos, cierta chapa, ¿sí?, que pudiera contrastarse, además, no solamente por tener una carta en el bolsillo o no solamente por tener solamente un papelito, sino que varias cosas apuntando hacia una identidad, era cuando ellos daban la identificación o notificaban esa identificación. Nosotros tomamos muestras solamente de los 122 cuerpos, había una sepultura en la que estaban los restos mezclados de 2 personas, entendiblemente por la preservación en la que se la encontró, pero nunca encontramos nada que contradijera el registro. En un caso, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en casos donde se dieron identificaciones previas, y créeme que siempre salta algo que te contradice, que te llama la atención, que dices, aquí hay gato encerrado, como dice. Nosotros no encontramos nada que contradijera ese registro. Todas las bolsas tenían escrito con tinta indeleble, por fuera y por dentro, el lugar donde se había encontrado ese cuerpo. Si se había encontrado en Monte London, si se había encontrado en la fosa de Darwin. Y eso estaba documentado también. Ese registro de lo que nosotros encontrábamos en la sepultura con el registro que había también escrito nunca se contradijo. No tenemos razones para dudar de lo que se hiciera. No lo confirmamos porque no entraba dentro del acuerdo, pero no encontramos razones como para dudar de lo que se hubiera hecho. Por supuesto encontramos documentos, encontramos alguna otra chapa que seguramente fue imposible encontrarla en su momento porque nosotros tenemos un aparato de rayos X bastante potente y había aún así lugares que eran muy, muy escondidos donde podías encontrar la carta o donde tenían la chapa. No era fácil incluso con el aparato de rayos X y se entiende que en su momento se pudieran haber pasado por alto ciertos documentos o ciertas cartas que pudieran tener. Pero las personas que en su momento, que es lo que dice Mako, la segunda etapa o la etapa que viene ahora, hubo familiares que sí se les contactó, hubo familiares que no quisieron participar en su momento, con todo el respeto, pues porque no quisieron, tendrán sus razones que son muy respetables. Hay familiares que en su momento no quisieron y que ahora sí llamaron diciendo, pues ahora sí confiamos en el proceso, cosa que dice mucho también de ese proceso de ganar una confianza que es positivo. Y otros familiares que todavía no se les localizó. Entonces, eso es lo que queda pendiente ahora, ver qué pasa con las 41 familias que no dieron muestra en su momento, si algunas de ellas ahora sí quieren dar, otras siguen en su negativa, con todo el respeto de no querer dar, y ver si podemos avanzar también en ese camino. Pero no tenemos razones para dudar de lo que se hiciera. Te digo que realmente el trabajo que vimos ayudó a preservar los cuerpos, ayudó al registro documental y ayudó muchísimo en el proceso de identificación. Y no encontramos contradicciones que dijeran, qué desastre. No. Hola. Bueno, no es una pregunta, son 3 breves comentarios que quiero hacer. Una, mi absoluta admiración por ustedes, por todo el trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Soy docente del nivel medio, este año los chicos de secundaria tienen antropología cultural y estuvimos investigando las ramas y estuvieron informándose sobre el trabajo de ustedes, así que algo más para contarles y para que averigüen. Por otro lado, 2 cositas. Los generales ingleses y estas personas han hecho lo que hace un general. Los generales argentinos no lo han hecho, así que no merecerían ese nombre para mí. Y lo último que quiero decir es esta brecha entre los chicos de la guerra o los héroes. Creo que son las 2 cosas. Son chicos formados con 2 meses de instrucción, como muy bien decía uno de ustedes, sin capacitación suficiente
y por eso son nuestros chicos de la guerra y fueron víctimas y al mismo tiempo fueron héroes porque han dado, no sé, lo que cualquiera de nosotros no ha dado, que es su vida por nuestra patria. Así que creo que esa discusión no tiene ningún sentido de ser. Le recuerdo, por favor, brevedad en las preguntas. Tenemos tiempo para 3 preguntas más. Sí, una consulta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, disculpen. Bueno, estamos todos bastante emocionados ante esto y quería preguntar ¿cuántos son los cuerpos que consideran que queden por identificar? ¿32? Y hay familias que no quieren realmente saber y hay otras que ya se están acercando. ¿Va a haber una segunda etapa? ¿Eso se va a dar a raíz de este año? Mañana. Sí, pero se va a dar a partir de mañana. Calculo que en el próximo mes se van a estar tomando las muestras, se van a hacer las comparaciones y se van a informar las identificaciones que surgen. Esa es la idea. No dilatarlo demasiado porque efectivamente estamos hablando de cuestiones que ya vienen con mucha demora. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Graciela, soy comunicadora. Quería agradecerles profundamente lo que hoy nos brindaron. Es muy importante que toda esta información la divulguemos, la hagamos conocer y cada uno tomemos la responsabilidad en nuestras manos de difundirlo. Mi pregunta es si ustedes en algún momento pudieron sumar a veteranos de Malvinas que están hoy con vida a esta búsqueda o a esta reparación histórica. Sí. Grupos de veteranos por un lado y veteranos cada uno por su cuenta que han visto la posibilidad de dar un dato que nos sirva para hacer el trabajo que tenemos que hacer ahora, que yo mencioné, no solo respecto de los perfiles de 32 personas no identificadas, sino la posibilidad de buscar otros lugares donde pueda haber cuerpos de soldados argentinos que no haya recogido en su momento Cardoso. Sí, ha habido muy buena predisposición de los grupos de veteranos. Buenas tardes. No, quería preguntarle primero si había algún tipo de abordaje, de acompañamiento a las familias que ya reciben una notificación a posterior de que hayan recibido la noticia, teniendo en cuenta las consecuencias que veníamos hablando que tiene. Y por otro lado, ¿cómo es también el acompañamiento, si existe algún acompañamiento o abordaje a las familias que en su momento dijeron que no, y cómo se hace todo ese proceso, buscando justamente ver si podrían en el segunda aliada, digamos, sumarse a la búsqueda? Sí, hay una estructura de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que se llama el Centro Ulloa, que se dedicó durante mucho tiempo a acompañar a los testigos de juicio de lesa humanidad y que está justamente haciendo ese seguimiento que efectivamente es muy importante. Bueno, antes que nada, felicitaciones, desde luego, por el trabajo que realizaron. Y comentabas de que habían encontrado cartas, ¿sí? Yo quería saber si pudieron tener un destino, si por motivos legales las tuvieron que devolver donde las encontraron. Mira, el tema de las pertenencias fue bastante, ¿cómo decirlo?, discutido. Sí, yo no lo sabía, esa era otra de las cosas que aprendí por los convenios de Ginebra. Hay una obligación de entregar a la familia todo lo que tenga una identidad, ¿sí? Todo lo que refleje el nombre claramente de la persona. Tú puedes encontrar un peine, si no tiene un nombre, no necesariamente tiene la obligación el Estado de entregarlo, pero si tiene el nombre de una persona, tienes que entregarlo a la familia. Eso está reflejado dentro de los convenios de Ginebra. Por eso se pudieron recuperar algunas de las pertenencias que tenían las personas. Todo el mundo tenía ropa, todo el mundo tenía cosas, efectos personales, aparte de efectos que tienen que ver con cuestiones militares, pero también tenían efectos personales que no reflejaban una identificación. Pero había documentos de identidad, encontramos carnet de conducir, encontramos chapas con un nombre, chapas con un número. Entonces sí había una obligación de devolver a sus familiares esas pertenencias. Entre las pertenencias también había cartas, en algunos casos había cartas dirigidas al soldado desconocido,
cartas dirigidas a una persona con un nombre en un remitente y nosotros, bueno, procesamos, quiere decir, tratamos, secamos esas cartas una a una como para que pudieran devolverse a los familiares en un estado en el que pudieran preservarlas. Parte del trabajo que nosotros teníamos que hacer era leer a quién iban dirigidas para ver si eso nos podía dar una punta de esa posible identidad, si nosotros teníamos esa familia ya contactada o no. O sea, había también una ida y vuelta permanente, había veces que encontrábamos algo en el cuerpo y chequeábamos y la familia todavía no se la había encontrado, estaban a punto de tomarle muestra de sangre, entonces también había una comunicación con el equipo como para poder ponerse en marcha, era una ida y vuelta. Pero solamente había gente muy dividida en eso, porque había personas que decían, pero para una madre es importante tener el rosario, aunque no diga el nombre, y eso no estaba en discusión. Lo que estaba en discusión es que los convenios de Ginebra te permiten, te obligan a entregar esto y no te permiten tomar cualquier pertenencia sin saber a qué cuerpo le pertenece, porque el cuerpo todavía no estaba identificado. Entonces fue todo un debate, por eso hay familiares que sí recibieron y familiares que no recibieron, porque solamente recibieron los familiares que estaba el nombre escrito de alguna forma entre las pertenencias. Hola. Hola. Bueno, yo soy docente de educación física y de expresión corporal. Trabajo en escuelas públicas, trabajo con el cuerpo, con la emoción. A mí me atraviesa todo lo que están diciendo, porque también hice el discurso del 2 de abril, tuve que escribirlo antes de venir para acá, que mi compañero me trajo. Y yo quería preguntarles, ¿no? Porque me quedaron enunciados, ¿no? Que me atravesaron, como que los muertos no son de nadie, o esto de los altares que dijo el compañero, o el muchachito que dijo, yo estaba esperando que, sí, es más chico que yo, que estaba esperando que mi hijo regresara cuando me dan la noticia, claro. Tiene cana Yo quería, es muy personal, pero como tiene que ver con lo intangible también, tiene que ver con lo inconmensurable, con esto de tocar una tumba de alguien que no está y que está, de ver la imagen del soldado arrodillado, ¿no? De esa madre que lo busca. Yo quería saber ustedes, como personas, esto de las emociones, ¿no? Y de la cotidianeidad. Yo, que solo leo o veo a través de, estoy totalmente atravesada por la emoción. Digo, ¿cómo hacen ustedes, no? ¿Cómo hacen para trabajar eso? ¿Cómo hacen para seguir? ¿Cómo hacen con el después de tener esos huesitos? Que no son huesitos, ¿no? Porque son muestras genéticas. Eso, quería saber eso. Gracias. Parece que cada uno tiene su forma de hacerlo, pero en lo que hay de común, creo que lentamente nos vamos volviendo locos. Eso. Y en algún momento nos internamos en un geriátrico y siguen las jóvenes generaciones haciendo el trabajo a la que le va a pasar lo mismo. No creo que haya una manera, no, más allá de que no es falta de respeto, no creo que haya una manera de... Uno lo lleva más o menos como puede. Lo que sí, indudablemente, de gran ayuda es que sea un trabajo en conjunto. Es de gran ayuda porque lo que no hizo uno lo hace otro y se lo cuenta. Y lo que uno padece lo puede contar y lo puede hablar con otro. O sea, no sientas como que es solo una persona que asume esa radiación. Hay un grupo de personas que la asumen y eso sí, un poco dispersa y ayuda a seguir haciendo el trabajo. Nosotros, como una de las cosas buenas que tenemos es que nos llevamos bien entre todos, somos muy buenos compañeros y muchas veces en el momento del almuerzo o en el momento de salir a tomar un mate, un café, lo charlamos y tratamos de charlarlo todo. E incluso cada vez que volvemos de una notificación o volvemos de haber estado con una familia, lo hablamos con un compañero y tratamos un poco de descargar esas emociones, porque como vos decís, te llena de carga, por más allá que uno lo puede tomar como una cuestión de trabajo, una cuestión laboral, hay una cuestión de carga emocional muy, muy, muy grande. Entonces, el hecho de poder charlarlo con otro, a nosotros nos ayuda. Y también tenemos otros escapes, la gran mayoría o hace canto o hace algún tipo de arte, cosa que nos puede ayudar para salir un poco de lo que es el trabajo. Pero sí, la cuestión emocional
a veces es muy fuerte. Yo creo que también tiene que ver mucho con, no te digo la utilidad, porque no quiero decir la utilidad, pero el sentido que tiene lo que uno hace. Porque cuando uno hace algo que repercute en el bien del otro, que parece uno que habla como monja, pero es que es verdad, es que eso no te lo paga nadie, o sea, se te quita todo. Sea lo que sea, cualquiera que haga algo que le hace bien al otro, eso te repercute de una forma que le da un sentido, que lo demás es que al final se queda atrás. Y por último, me parece que también el sentido del humor. También. Claro. En este caso, mucho negro, ¿no? Mucho humor negro, pero el sentido del humor ayuda también para desacartonar, porque que sea un tema importantísimo para todos nosotros no quiere decir que nos embaremos o que, ¿no? También que lo vivamos como algo que, bueno, por suerte lo estamos pudiendo hacer. Ojalá lo hubiéramos hecho antes y ojalá nos sirva para hacer mejor las cosas de ahora en más. Pero también hacerlo con algo de humor. Hola, yo tengo una preguntita que venía en relación justo a lo que decía la señorita. Los familiares, casi todos, o por lo menos lo que se escucharon en la prensa y en privado, destacaron la calidad humana de ustedes ante estas situaciones. Yo quería ver si nos podían contar alguna anécdota de cuando se juntan ustedes en el equipo de trabajo y conversan y llevan adelante esto, digamos, de cómo hacerlo. Cuando conversan entre ustedes, si nos pueden contar una anécdota sobre esto. Nos matas. Pero, no sé. es todo inconfesable, parece. No, lo que pasa es que es como tantas cosas que yo no sé decir una. No, yo creo que tiene que ver con ya te digo, me parece que si hay algo en común a todo lo que participamos, no digo solamente del equipo, sino todos del gran equipo que participó, desde Joffrey en el 82 hasta ahora, cualquiera, hasta cual sea el trabajo que se haya hecho, más trascendente o menos trascendente, creo que todos éramos muy conscientes de que estábamos recibiendo mucho más que lo que dábamos, en todo momento. Entonces, eso como que te lo va llevando. El tema del sentido del humor yo lo mencioné porque existe, tampoco quiero hacer un chiste, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No sé si... Pero quiero decir, en un ambiente de trabajo, uno a veces, sí, inevitablemente distiende de alguna manera, pero el hecho de lo que vos decís de la calidad me hace acordar lo que habíamos dicho antes, es que nosotros tratábamos a la gente como hay que tratar a la gente, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que la gente no estaba acostumbrada a que la traten como corresponde. Ese es el punto. No es que fuera tan... O sea, nos conocemos lo suficiente y todavía somos algo autocríticos y conocemos nuestra escasa calidad humana, pero por lo menos eso, tratar a la gente como corresponde. Ser respetuoso son cosas básicas. Es como uno entra en un lugar y dice buenos días. Y no le pueden decir, che, qué bien educado que sos, dijiste buenos días. No, es lo que hay que hacer. No es nada tan especial, la verdad. Pero le tenés que dar con el coso porque... Mi pregunta es, porque no puedo dejar de pensar que en este proceso, en todo este proceso, en los últimos meses, ocurrió lo de Lara San Juan y quería saber si eso ha tenido alguna incidencia en tema diplomático, en tema de trato también a los familiares, si digamos, si esto de capitalizar el aprendizaje y si ustedes se vieron afectados o hubo alguna incidencia en esto. No, la verdad que no hubo ninguna vinculación. Es bueno que lo traigas porque es cierto que ha habido tratamientos muy disímiles respecto del tema, algunos muy irrespetuosos. Y es bueno que nos demos cuenta que no es lo mismo hacer un tratamiento respetuoso respecto de una cuestión que está padeciendo una familia o un conjunto de personas en concreto, pero no hubo ninguna vinculación entre una cosa y la otra, ninguna relación diplomática, nada, realmente pasaron absolutamente paralelos. Bueno. Después.
Hola, yo quería agradecer al equipo de antropología forense porque puedo dar el testimonio de que ellos recuperaron a mi hermano que fue desaparecido, digamos, y realmente hicieron una proeza. Pero al mismo tiempo, esto en particular con Malvinas, a mí me produce una emoción muy grande porque yo tuve a mi sobrino en Malvinas, digamos, también, él volvió con vida. O sea, pero realmente para mí, este equipo de antropología forense que ha hecho tanto por nuestros desaparecidos y que lo siguen haciendo, es de un valor incalculable. O sea, les quería agradecer muchísimo por todo esto. Gracias. Bueno, a mí me toca toda la parte a Greta, es parte de la tarea. Primero, antes que me olvide y me reten mis compañeros, invitarlos antes que se vayan a una visita guiada que vamos a hacer, supongo que ahora, como no cumplimos el tiempo, entre las 5:30 y las 6 está empezando. Sí quiero agradecerle muchísimo a estos amigos, son representantes de un equipo mucho más grande. Creo que coincidirán conmigo en la forma tan sencilla y tan humana que tuvieron de explicar algo que es tremendamente complejo, lo cual es muy difícil, pero creo que es fácil cuando alguien está muy comprometido y es serio en lo que hace. Así que agradecer mucho y expresar el orgullo de todos los trabajadores del museo, porque esta charla, con no todas las preguntas que tal vez hubieran querido hacer, haya tenido lugar acá. Este es un lugar al servicio de las preguntas y las respuestas, mucho más que de las certezas. Y hoy nos tocó escuchar a la gente que más se acerca a lo concreto, que es esto que decían recién. Bueno, nunca nos tocó las manos tanta gente porque fuimos los últimos en tocar a sus seres queridos. A nosotros nos queda la discusión, que es más entre los vivos que para los muertos. Y ese es el sentido de este lugar. Así que muchísimas gracias por la presencia aquí. Gracias, amigos. Y los invitamos a seguir reflexionando este 2 de abril, en el museo, donde sea. Muchísimas gracias.